A todas, todos y todas. Las temáticas, cada candidato tendrá entre 1 minuto y 1 minuto y medio para responder las preguntas que hará nuestro moderador, el profesor Villabona. El debate establece 5 temáticas: juventud, medio ambiente, cultura ciudadana, universidad integrada y economía social. Y participarán también no solo el profesor Villabona, sino nuestros 2 estudiantes que ayudaron en la construcción de estas preguntas. Comienzo con una breve presentación de quienes están hoy acá al frente. Comienzo con el profesor Villabona, PhD en Ciencias de Gestión Fiscal de la Universidad de Rouen en Francia, magíster en Administración de la Universidad Nacional y es contador público de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la Universidad Nacional, ha sido exdirector de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional y tiene varias publicaciones académicas. Los candidatos: Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique Robledo es arquitecto y profesor y político colombiano, miembro fundador del partido Dignidad y Compromiso. Fue elegido por voto popular para integrar el Senado de Colombia desde 2002 hasta 2022. Ha sido destacado académico y educador, un echador de tiza a mucho honor, como él mismo se califica. Juan Daniel Oviedo es economista, graduado de la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad del Rosario. Fue director general del DANE. Ha sido conferencista y autor de varios artículos y documentos relacionados con temas de economía, tecnología de la información y las comunicaciones y regulación de los mercados regionales de gas natural. Trabajó en el canal RCN como panelista de Noticias RCN, presentando la sección Las Cuentas de Oviedo. Carlos Fernando Galán se graduó de la Universidad de Georgetown como profesional de servicio exterior con énfasis en economía internacional. Es especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia y realizó estudios de posgrado en asuntos internacionales en la Universidad de Columbia. Fue corresponsal de la revista Semana en Washington, redactor de la revista Cambio y editor político del Tiempo, donde hizo parte del equipo que en 2007 ganó el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá por las investigaciones sobre la parapolítica. Ha aspirado en 3 ocasiones a la alcaldía de Bogotá. Nicolás Ramos, abogado, magíster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ramos cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con entidades territoriales y un gran conocimiento en la gestión de recursos para cierres financieros, de obras sociales de gran impacto en los municipios y gobernaciones de Colombia. Al candidato Lara, pues lo voy a presentar y esperamos que llegue en algún momento. Abogado y político, quiso estudiar Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, pero la vida lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. El mundo político ha sido su vida, fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cargo popularmente conocido como el SAR Anticorrupción. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia y damos inicio entonces al debate. Profe Villabona. Buenos días, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los candidatos también por la participación en este debate. En los debates que hemos visto se ha tratado como, las reglas para intervenir son entre 1 minuto y 1 minuto y 30 para cada respuesta. Entonces les agradecemos que nos puedan colaborar con esto. En los debates anteriores que hemos visto se han centrado mucho en movilidad y seguridad, casi todos los que hemos analizado. Entonces nos parece que son problemas muy importantes para la ciudad, quizás los más importantes, pero en este caso vamos a centrarnos en otros asuntos que nos parecen también muy importantes y no se han tratado en los demás debates. Entonces de eso se va a tratar este debate. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta para ustedes y es: Bogotá sigue teniendo violencia de género. ¿Cómo enfrentaría usted el problema? Entonces vamos a hacerlo en orden. Primero Juan David Oviedo, por favor. Juan Daniel. Bueno, muy buenos días y creo que este es un tema fundamental en la medida en que esta violencia de género tiene una raíz sistémica en nuestra sociedad basada en estereotipos
se alimenta con los problemas de salud mental que nos dejó la pandemia y al mismo tiempo está asociada con las condiciones de seguridad que nosotros vivimos en la ciudad. Entonces, nuestra propuesta, en primer lugar, para eliminar la violencia de género es una insistencia en la educación que nos permita establecer que en Bogotá todos cabemos. En segundo lugar, necesitamos que las trayectorias educativas reconozcan que efectivamente las niñas están enfrentadas a sesgos en su proceso de formación que tienen que ser dejados de lado para que podamos tener una participación dentro de la absorción de conocimiento equitativa entre hombres y mujeres y también con personas de identidad de género y orientación sexual diversa. Y por otro lado, necesitamos que la inclusión laboral sea explícita con enfoque de género, particularmente para mujeres, para población con orientación sexual e identidad de género diverso, y en últimas necesitamos que todas las medidas de justicia y de seguridad garanticen que las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diverso son visibles con enfoque diferencial y con tratamiento específico para garantizar que todos puedan sentirse seguros en nuestra ciudad. Gracias. Carlos Fernando, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a la universidad, a la decana de Ciencias Económicas, doctor Villabona, a mis compañeros candidatos. Ese tema de la violencia de género arranca porque tenemos que entender de un machismo estructural que tenemos en nuestra sociedad. Todos tenemos, en cierta forma, actitudes machistas y arranca por reconocer eso. Ese es el primer paso fundamental. Coincido con Juan Daniel en que para enfrentar eso tenemos que arrancar desde el sistema educativo, sin lugar a dudas, y arrancar para identificar aquellas cosas en el sistema educativo que hoy ya generan una discriminación frente a las mujeres en nuestra sociedad. Discriminación en el proceso de su formación, discriminación en el acceso a herramientas que les permitan proteger sus derechos y garantizarles sus derechos. Segundo, yo creo que hay un reto para enfrentar la violencia, particularmente en la ciudad. Nuestro programa de gobierno incluyó un enfoque transversal de género y entendemos así la política para enfrentar ese reto. Política en seguridad. No es lo mismo una mujer caminando en nuestra ciudad, una mujer en el sistema de transporte, no enfrenta las mismas situaciones ni los mismos riesgos que un hombre. Y eso hay que entenderlo. No es lo mismo la atención en salud a una mujer y las situaciones que enfrentan el proceso de atención a salud a una mujer que un hombre. Y por eso nuestro enfoque es transversal en todo el programa de gobierno. Y nosotros tenemos el reto de garantizar particularmente que las denuncias, cuando hay una situación de violencia a la mujer, tengan la capacidad, quienes atienden la denuncia, de garantizar que no se revictimice a la mujer, porque nuestra sociedad, por todo lo que he mencionado, se revictimiza a la mujer cuando denuncia una situación de violencia. Muchas gracias. Jorge Enrique, por favor. Pues digamos en principio que Colombia y Bogotá son sociedades terriblemente enfermas, llenas de hambre, de miseria. 2,5 millones de bogotanos aguantan hambre todos los días. Y es una sociedad cargada de formas de discriminación y de persecución y de maltrato. Y entre eso, por supuesto, que está la mujer. Esta es una sociedad tan enferma que el sitio más peligroso para las mujeres es su hogar, su familia. Es realmente inaudito lo que pasa. Y esto tiene que ver con todos los gobiernos nacionales y con toda la estructura económica. Esto no es solo un problema de Bogotá. No se puede presentar de esta manera. Repito, una sociedad completamente enferma que genera este tipo de conductas. En mi administración vamos a tomar 2 grandes medidas. Unas medidas de protección directa, económica y política y legal y de todos los tipos a las mujeres, para protegerlas de esta, repito, barbarie en el que estamos. Y en segundo término, como planteé en mi candidatura a la presidencia, vamos a hacer un año entero de educación, de creación de cultura antidiscriminación y maltrato. Antidiscriminación y maltrato a la mujer, a los LGBTIs, a los negros y a todo el mundo, a toda la sociedad, porque es que aquí se agrede no solo a las mujeres, sino a todos los demás. Conferencias, cursillos, afiches, bueno, todo tipo de mecanismos de publicidad para que pongamos en el ridículo y en la posición más detestable a los machistas y a quienes agreden a las mujeres como se agreden en esta ciudad.
Muchas gracias. Nicolás. Bueno, me quito el silencio, gracias a la universidad por darme este espacio. Realmente pues no nos han invitado a los otros debates, somos una opción totalmente diferente y ahí es donde enfocamos las propuestas de nosotros, somos una visión de gobierno distinta que es el cogobierno y ahí es donde enfocamos la relevancia del género y la mujer. Los gobiernos tradicionales normalmente ¿cómo gobiernan? Con los amigos, con la dedocracia, con las colonias, con los equipos. La propuesta de nosotros puntual radica en una forma de gobierno distinta y es en el cogobierno, en donde el mérito y el azar van a jugar un papel muy importante en el barrio, en las localidades y puntualmente en los altos cargos del distrito. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se elige hoy el alcalde local de Kennedy o el alcalde local de Bosa o los secretarios de despacho? A dedocracia, luego de una terna, luego de un proceso meritocrático. Nuestra propuesta puntual es que nuestro equipo de gobierno va a ser Bogotá, la juventud, la mujer y cualquier persona independientemente del género. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un proceso meritocrático con inteligencia artificial, como muchos de ustedes saben, nuestro programa de gobierno se enfoca en la ciudad 5.0, en donde la inteligencia artificial es supremamente importante. Y luego, en una urna de cristal, las 10 mejores hojas de vida. Cualquier persona, cualquier veedor ciudadano saca el papelito y ese es el próximo secretario de movilidad, ese es el próximo secretario de seguridad, ese es el próximo alcalde local de su localidad. Y de esa forma realmente vamos a acabar con lo que nos tiene jodidos en esta ciudad, es el atraso. Ese es el problema real de la ciudad. Por el atraso es que hay congestión vial, por el atraso es que hay inseguridad, por el atraso es que hay violencia de género y puntualmente es una forma de gobierno diferente que es el cogobierno. Muchas gracias, Nicolás. Rodrigo, por favor. Doctor Villabona, un saludo muy especial para usted, a la Universidad Nacional, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esto tiene diferentes elementos, hay un elemento cultural, hay estructuras dentro de la sociedad colombiana que históricamente y en el presente han sexualizado en exceso a la mujer, lo que lleva como siguiente paso a convertirla en un objeto que puede ser poseído o puede ser incluso golpeado. Eso debe ser combatido desde el colegio y debe ser un mensaje transversal siempre de todas las instituciones públicas y particularmente de la Alcaldía de Bogotá. Hay un segundo factor que es el factor material y es la precariedad del empleo, la falta de empleo que existe en Bogotá y que existe en el país. Eso lleva a unas consecuencias de problemas de salud mental muy graves en nuestra sociedad, a una inestabilidad constante en los hogares y a un estado de jaque y crisis permanente de los hogares. Y por eso mi programa de empleo público para cerca de 100.000 personas, particularmente jóvenes que ni trabajen ni estudien. Y en tercer lugar, yo creo que las políticas de género deben hacer parte básicamente de toda la formulación de políticas públicas. Yo saqué la primera ley penal de género, que básicamente lleva a que todas aquellas mujeres que cometan un delito menor a 8 años, por primera vez y sin violencia y que tengan hijos a su cargo, en lugar de ir presas inmediatamente, van a realizar trabajos de utilidad pública que le permitan cumplir con esa pena y seguir en el cuidado de su hogar. Yo creo que ese tipo de políticas aplicadas en los diferentes ámbitos son lo que necesitamos para combatir el machismo y la violencia contra la mujer. Y por supuesto la red de cuidado, para que ellas puedan denunciar, porque generalmente la violencia en el hogar es una violencia sorda y es una violencia que no se denuncia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, entonces vamos a cambiar el orden, vamos a empezar por el doctor Carlos Fernando. Los arreglos viales en otras ciudades del mundo son 24 horas, 365 días. En Bogotá, por lo general, son de 8 a 5 días hábiles. Eso hace que se demoren el doble. ¿Qué opina y qué haría? Los arreglos viales. En Bogotá son de 8 a 5 y días hábiles. Los arreglos de las vías, bueno, Sí. muy bien, muchas gracias. Miren, Bogotá tiene un problema y quiero arrancar por eso en la construcción de obra pública en este momento. Y lo estamos sufriendo con las obras de valorización, particularmente 16 obras que se contrataron en el 2019. Una fue entregada, que es el puente sobre la 109, en la 109 sobre la autopista. Entiendo que hay 2 con un avance de 50%, el resto están por debajo de 38% y hay varias que ni siquiera han empezado. Y eso es solamente un ejemplo de problemas de obra pública en Bogotá.
Y eso parte de que no tenemos un IDU que funcione bien, no se contratan bien, no se hacen estudios bien, no se hace interventoría de manera adecuada, las obras terminan costando más de lo pactado originalmente, demorándose mucho más y no hay una vigilancia y una gerencia, no hay coordinación, que es un problema clave. No se coordinan las autoridades del distrito, el acueducto, la Secretaría de Movilidad, las empresas de servicios públicos, y eso genera muchos problemas. Por eso sufrimos muchas veces obra pública que se hace por parte de una entidad, se rompe la vía, se arregla un tubo y a los 2 meses, 3 meses vuelven y rompen la misma vía. Falta de coordinación, falta de planeación. Entonces ese es un punto fundamental. Y en el marco de los planes que tenemos que diseñar en los próximos años, que además vienen muchas obras para hacer en Bogotá, la Caracas, la 68 está en obra, la Caracas en el sur, entre otras cosas, y muchas más que no va a mencionar, tenemos que buscar en aquellas zonas donde podamos ampliar el horario. Hay zonas donde se afecta efectivamente a la ciudadanía, en sitios donde obviamente son cercanos a zonas residenciales que no se puede generar una obra pública que genere un impacto, pero hay sitios donde sí se puede hacer y hay que multiplicar. Eso vale más, obviamente, pero reduce el tiempo de obra y nos permite en la práctica tener un menor impacto social y económico del desarrollo de las obras. Gracias. Jorge Enrique. Sí, digamos que la posibilidad que se plantea en la pregunta de que haya obra pública que se construya en las noches, esa es una posibilidad que hay que estudiar y que puede ser atendiendo pues las realidades del descanso de las personas. Pero yo diría que aquí lo más urgente para hacer es terminar todas las obras que están en construcción. Es que hay un problema de burocratismo y de distintas cosas y hace que las obras que no se han terminado no se terminan o se alarga con el tiempo. Yo voy a terminar todas las obras que están en construcción, no voy a caer de ninguna manera en la mezquindad de decir que como no son de mi administración, entonces que los demás vean qué hacen con eso. Esto es una política de gran importancia. Lo segundo que hay que hacer es asegurar que los contratistas cumplan los contratos. Es que aquí no puede ser que dé lo mismo que cumplan o que no cumplan los contratos, pero a la hora de cobrar, sí, por supuesto que aparecen. Y en tercer término mencionaría esto, hay que poner mucho guardia de tránsito en el detalle de las obras. Aquí hay una historia que yo estoy promoviendo que se conozca, que es el caso de Peckerman, como le dicen a un guardia de tránsito que opera en la vía de La Calera y que es famoso por su gran eficiencia. ¿Sí? Porque es que ese tipo de problemas son muy particulares, necesitan una atención de detalle, no de la policía, sino de guardias del tránsito. Eso hay que multiplicarlo y multiplicarlo. Parece una cosa menor, pero realmente es decisivo a la hora de eliminar o reducir los trancones en los tiempos. Ahora, por supuesto que exige unas tareas de planeación también del distrito completo. No se puede promover cualquier número de obras al mismo tiempo en una ciudad. Eso también se tiene que vigilar desde el principio. Nicolás. Bueno, son 3 temas puntuales para buscar la eficiencia. Y el primero es el siguiente, ¿por qué en Japón se hacen las obras tan rápido? Porque ya existe un fondo que se llama supervisión vecinal y es no solo el auditor quien entra a verificar las obras, sino también los vecinos en los cuales se afecta, de forma tripartita, de forma impar. Y así es que reparten, digamos que la distribución de la supervisión de las obras. Aquí eso se puede hacer en Bogotá con el Estatuto de Contratación. 2, hay algo muy importante y es un incentivo al contratista. Acá nosotros satanizamos la corrupción. La comisión de éxito, el Consejo de Estado la tiene reglamentada y nosotros podemos acelerar las obras, inclusive, me atrevo a decir que la del Metro de Bogotá, a través de ese mecanismo. Y 3, que es lo más importante, nosotros tenemos que implementar tecnología. Y aquí yo hablo de una tecnología blockchain, que es una nueva tecnología, bloque de cadenas que nos permite generar un registro digital para descongestionar muchas obras de la ciudad. Nosotros, vuelvo y repito, estamos muy atrasados en muchas cosas. Entonces, sí podemos poner a los trabajadores en la noche, acelerar las obras y lo más importante, hay una propuesta de nosotros y es que ¿por qué nosotros seguimos administrando pobreza y no generamos riqueza? ¿Por qué las cárceles a través de justicia restaurativa no nos empiezan realmente a generar réditos, intereses? ¿Y por qué no podemos empezar a buscar la posibilidad de que ciertos condenados empiecen a trabajar en las obras de la ciudad en la noche? Y de esa forma empezamos a acelerar las obras. Okay. Rodrigo. Eso que usted menciona, el blockchain es muy interesante. Si uno le aplica blockchain a las obras, a los ítems de cada obra, no se las roban.
que se le hace un seguimiento muy estricto a las mismas. Pero bueno, miren, básicamente 4 puntos. Lo primero es que yo no conozco una ciudad en el mundo de este tamaño que no tenga integradas sus empresas de servicios públicos. Ese es un tema absolutamente sorprendente. Esa separación o dispersión de las empresas de servicios públicos es lo que ha permitido históricamente que servicios públicos esenciales como el de transporte, como el de basuras, hoy estén capturados por intereses privados. Es el tema del transporte público y es el tema de las basuras, y se presenten inmensas ineficiencias por la falta de integración y de información y se repitan las obras. Segundo, hay un defecto de planeación muy sensible en la estructuración de las obras. Primero por el atraso inmenso que tiene el IDU y por la captura de entidades como el IDU, y ni hablar de las alcaldías locales, en donde muchos concejales y ediles se están literalmente robando la plata. Y la forma más directa de robárselo justamente son los defectos de planeación. Yo frené el Transmilenio de la Séptima, que es la única troncal que se ha logrado frenar básicamente aquí en el país, con una acción popular mostrando básicamente los defectos aterradores de planeación que tenía esa obra de Enrique Peñalosa. Tercero, pues la supervisión, es decir, es que yo sé de eso mucho porque ese es mi oficio como abogado en el ámbito privado. Supervisar una obra es fácil para el Estado, y abrirle un sancionatorio a una empresa es muy fácil y se arrodilla con 4 sancionatorios. Y por último, integración de métodos constructivos, es decir, nosotros seguimos construyendo, y eso me lo dirán los ingenieros, con métodos constructivos de hace 50 años. La evolución que han tenido los métodos constructivos y ciudades, yo creo que particularmente en estados como la China, son absolutamente sorprendentes, y aquí pareciera que nunca llegan o no se integran. Muchas gracias. Juan Daniel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que este es un punto muy importante para resaltar que el tiempo de todas las personas de Bogotá vale. Y cuando nosotros estamos hablando de los arreglos viales o de las obras públicas, tenemos que pensar en el beneficio de todas las personas y no solamente en la capacidad de demostrar que se está ejecutando algo. Por eso nosotros somos conscientes que la primera acción para garantizar que los arreglos viales y la obra pública en Bogotá sea efectiva es ponerle una cabeza clara. Y para eso estamos proponiendo, como lo pueden ver en nuestro programa de gobierno, la Agencia Distrital de Infraestructura, que incluye un gestor de espacio público que va a garantizar no solo la ejecución efectiva, sino también el seguimiento minucioso de todas las obras que se están desarrollando en la ciudad. Necesitamos que el enfoque 24/7 sea una realidad en áreas de bajo impacto residencial para evitar las afectaciones de trabajo nocturno en los moradores residenciales. Y en tercer lugar, tenemos que garantizar que sean los habitantes los que nos permitan, a través de aplicaciones facilitadas por medios digitales, que nos indiquen dónde están los problemas de espacio público, como por ejemplo la ausencia de alcantarillas con su respectiva tapa, que generan accidentes a las personas que no podemos olvidar, así como por ejemplo los huecos mortales que afectan a los motociclistas en la ciudad. Entonces aquí lo que necesitamos es efectividad de la administración, pero también empoderar a los habitantes para que reportemos las problemáticas que están sucediendo en la ciudad y tener un seguimiento claro de estas obras. Gracias. La siguiente pregunta para Jorge Enrique es: la industria es el motor de desarrollo y empleo. Si está de acuerdo, ¿qué haría para incentivarla en Bogotá? Sí, en el caso de, digamos primero esto, ¿no? Entre los jóvenes, estamos en la Universidad Nacional, hay cerca de 600.000 personas que son ninis, ni estudian, ni trabajan o están en la informalidad, o sea, un desastre de empleo, producto por el desempleo de sus propios padres, hay que señalarlo. Entonces, en mi alcaldía vamos a atender este problema de varias maneras. Para empezar, vamos a promover la creación de 100.000 empleos productivos por cuenta de los recursos públicos, los recursos del distrito, repito, empleos productivos. Y al mismo tiempo vamos a hacerle un respaldo expreso a la producción industrial. El retroceso industrial de Bogotá es descomunal, bueno, y de todo el país, porque lo han destruido con el libre comercio y las políticas del Fondo Monetario Internacional, que en general aquí todos los candidatos respaldan, exceptuándome a mí. ¿Qué vamos a hacer específicamente? Vamos a promover la creación de industrias, principalmente pequeñas y medianas, que produzcan
con el respaldo del distrito. Pongo un ejemplo, que los uniformes de los colegios del distrito los aporte el gobierno distrital con la condición de que se produzcan en industrias instaladas en Bogotá. Y como eso se pueden hacer otra serie de medidas, todo lo que podamos hacer en el distrito, en todos los aspectos, para promover la industria de Bogotá, lo vamos a hacer. Ustedes saben que esta es una lucha mía de 50 años, particularmente de los últimos 30, cuando las políticas neoliberales impuestas por todos los gobiernos, que repito, en general quienes son candidatos de esto han respaldado, yo he estado en contra de eso, discutiendo y señalando lo contrario. Entonces cuenten los industriales, los trabajadores, la industria de Bogotá, que van a tener por fin una alcaldía amiga de verdad, no en demagogia en los últimos años. Gracias. Nicolás. Yo tengo un pensamiento totalmente contrario. Ahí las ciudades exitosas tienen dos capas. Una, la primera capa de una ciudad exitosa es la innovación, la educación y la diversidad empresarial. Y de ahí se desprende el resto de capas, la seguridad, la movilidad. Bueno. Contrario a la industria, una ciudad de servicios hoy por hoy en el mundo es lo que más mueve el Producto Interno Bruto. Si ustedes se fijan, Detroit y Nueva York en los 70, después de que salieron de las crisis, uno textil y el otro automotriz, Detroit se enfocó 100% en depender de la industria. ¿Quién es hoy Detroit y quién es hoy Nueva York? Esa es la gran diferencia de una ciudad de servicios a una ciudad industrializada. La propuesta de nosotros es volver a Bogotá una ciudad de servicios. Bogotá a nivel Colombia representa solo el 17% de importaciones, de exportaciones, lo que quiere decir que acá no se exporta absolutamente nada. El conocimiento, la innovación, la tecnología, estamos muy atrasados en eso y ahí es donde le vamos a apostar, a tecnificar la industria que exista y a convertir a Bogotá en una ciudad de servicios que exporte, porque la importación de Bogotá representa el 50% a nivel Colombia, pero la exportación solo el 17%. Entonces, no quiero que le pase a Bogotá lo mismo que le pasó a Detroit en 1970, quiero que le pase a Bogotá lo que le pasó a Nueva York. Se convirtió en una ciudad de servicios y ahí es donde se diversifica el empresario. Y ahí es donde la primera capa empieza a sacar adelante una ciudad tan atrasada como la Bogotá. Rodrigo. Bueno, Bogotá tiene una tasa de desempleo de 12,6%, es la más alta de las ciudades capitales. Está demostrado en todo el mundo que la única manera de masificar empleos dignos y estables es a través de una política industrial, es a través de la industria. Por eso Estados Unidos tiene una política de reindustrialización agresiva desde 2008 y particularmente en los últimos años, lo está haciendo Europa y ese es el éxito de Vietnam, de China o de los países del nordeste asiático. Hay que romper con esa idea de que no podemos industrializarnos, hay que romper con esa idea de que estamos condenados a producir productos de bajo valor agregado. El valor agregado es la riqueza básicamente de cualquier sociedad y eso tiene que promoverse desde los diferentes entes públicos. Eso es lo que nos demuestran los países que se han industrializado recientemente. Eso se hace de diferentes maneras. El privilegio de la exención tributaria, doctor Villabona, aquí siempre ha estado en manos de las grandes empresas, generalmente del sector financiero y otras. El único privilegio de la exención tributaria o el beneficio tributario tiene que enfocarse en la pequeña y mediana empresa que genera empleo formal, en el comercio, básicamente, comercio popular, y en la industria que tenga vocación de exportación. Ese ha sido el éxito básicamente de países como Corea del Sur. Y en segundo lugar, la productividad. Nosotros teníamos una productividad en los años 80, 2,7 veces menor que la de Estados Unidos, hoy es casi 5 veces menor que la de un trabajador norteamericano. Hay que pedirle al gobierno que nos descentralice la capacidad instalada del SENA, que es una institución de los años 50, para integrar la formación de la mano de obra desde el colegio con un sistema dual real y robusto como el de los países renanos y por supuesto apostarle a esa capacitación permanente y constante de la mano de obra bogotana. Muchas gracias. Juan Daniel. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que el desarrollo urbano llama a que las ciudades sean ciudades de servicios. Está clarísimo y Bogotá lo ha definido desde hace mucho tiempo. Sectores como los servicios tecnológicos, los servicios especializados, los servicios administrativos, elementos asociados con la tecnología como la biotecnología, la programación, pero también los temas asociados con las industrias culturales y creativas están llamados a definir un motor estratégico de crecimiento para Bogotá. Pero la realidad de nuestro país
y la realidad de Bogotá también requiere que la manufactura y los enclaves agroindustriales, aprovechando los demás municipios del departamento y de otras ciudades intermedias, como por ejemplo Tunja, Villavicencio, Ibagué y Neiva, resultan clave para la generación de empleo en diferentes matices. Cuando estamos hablando del empleo de las mujeres, necesitamos fortalecer la manufactura de cuero y calzado en Bogotá, que ha tenido un retroceso muy importante, sobre el cual tenemos aún elementos de competitividad. Necesitamos trabajar en cómo el modelo del sector de confecciones sigue teniendo una herramienta de competitividad que mejore las condiciones de empleo de las mujeres en Bogotá. Adicionalmente, necesitamos que esa agroindustria sea una oportunidad para que el desarrollo de Bogotá también impulse el desarrollo de otros municipios del departamento de Cundinamarca y de otros departamentos, acercando a través de infraestructura esos productos agrícolas que pueden ser transformados aquí en la ciudad y que pueden ser sujetos de incremento de exportaciones en la ciudad. Gracias. Carlos Fernando. Bueno, yo coincido con algunas de las intervenciones en el sentido de que la economía bogotana claramente pues, es diversa, tiene un componente muy importante de servicios y ya tiene unas dificultades industriales. Y yo quiero mencionar un sector en particular. Bogotá tiene unas aglomeraciones que se han generado de manera orgánica en cierta forma en la ciudad, sin que haya habido verdaderamente una intervención de parte del Estado para que se generaran, que son industrias importantes que creo que hay que fortalecer y hay que apoyar desde el distrito. Les cito dos ejemplos: el tema de los zapatos en el Restrepo, en el 12 de octubre los muebles. Y hay muchos ejemplos como esos que la ciudad tiene, regados por toda la ciudad, que necesita el apoyo de esa industria de parte del distrito para generar condiciones que le permita eventualmente acceder a más mercados, a conectarse eventualmente con mejor oferta de proveedores, entre otras cosas. Entonces, para mí eso va a ser clave. Trabajar con esas aglomeraciones de industria que existen en Bogotá, locales, que pueden tener un impacto regional e inclusive internacional. Y segundo, tenemos una gran oportunidad, está la región metropolitana, ya existe esa herramienta, seguramente tendrá dificultades, pero es una herramienta donde nos podemos coordinar con la región, porque somos una región, ya el mundo no funciona inclusivamente en competencia entre países, sino entre regiones. Y no hemos sido capaces de sentarnos con la región a coordinarnos para definir una vocación de los municipios de la región metropolitana, coordinada con Bogotá, que nos permita desarrollar todo el potencial que tenemos como región. Ya hay industrias en la región metropolitana, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo les ayudamos? Tenemos el aeropuerto, que a nivel internacional tiene un puesto muy importante, que hay que obviamente aumentar su capacidad, pero ya es una herramienta muy poderosa que con la región y con lo que tenemos en Bogotá podemos desarrollar para tener mucho más ingreso y una industria mucho más desarrollada. Gracias. La siguiente pregunta, Nicolás. En Ciudad de México hay internet abierto gratuito. ¿Haría usted lo mismo en Bogotá? Hay algo que se llama nanosatélites y ahí es donde yo enfoco muchas propuestas mías para reducir el impacto de la inseguridad de forma inmediata. Y es el nanosatélite tiene un costo aproximadamente entre 50 y 500.000 euros. No supera los 2.000 millones de pesos. Y realmente las grandes ciudades del mundo ahorita le están apostando a esa tecnología. Es tecnología 5.0, en donde nosotros vamos a maxificar y vamos a ampliar la cobertura, vamos a mejorar la cobertura. Hoy en Bogotá solo el 7 o el 8% de la cobertura de 5G. ¿Cuál es la propuesta fuerte de nosotros? La tecnología y la innovación. Nosotros hablamos de una ciudad 5.0. La primera revolución industrial de 1760 la apuntó al carbón. Luego la segunda revolución de 1860 la apuntó al gas. Luego 1960 le apuntaron a la energía nuclear y a la electricidad con Albert Einstein. Luego en el 2000 viene la internet y los datos, la información. Y hoy por hoy estamos hablando de la quinta revolución industrial, luego de que Japón empiece a hablar de la inteligencia artificial, la colaboración entre el bot y el ser humano. Entonces, ahí es donde nosotros enfocamos el programa de gobierno y a través de nanosatélites que no son costosos, ya podemos empezar a generar Wi-Fi, IoT, Internet de las Cosas, y que todo el transporte público de Bogotá tenga Wi-Fi gratis, todas las universidades tengan Wi-Fi gratis y todo el sur de la ciudad tenga Wi-Fi gratis. Es muy posible y a corto plazo. Gracias. Rodrigo.
Bueno, mire, el gran reto que tiene Bogotá a partir de diciembre de este año es básicamente el despliegue de las redes de quinta generación. El gobierno, el ministro de las TICs, Lizcano, anunció que va a entregar el espectro de 5G en diciembre. En la industria de redes móviles hay una separación hoy entre el proveedor y el que desarrolla o instala la infraestructura. ETB tiene un reto gigantesco y una oportunidad extraordinaria de desplegar la infraestructura de quinta generación. Las antenas de quinta generación, que son redes más, son nidos de redes más cerca las unas de las otras, prestan una multifuncionalidad de servicios, sirven de cámaras y naturalmente el dominio básicamente de esa infraestructura le va a dar un inmenso valor agregado a la ETB. En la alcaldía de Petro se desplegó la fibra óptica, pero el siguiente alcalde lo paró y solo llegó a un 25% de concentración del mercado. Nosotros necesitamos desplegar esa infraestructura, eso se tiene que hacer en un joint venture con algunos de los grandes proveedores de tecnología porque la inversión es muy grande. ¿Pero qué nos permite eso? Pues brindar internet gratis, porque somos los dueños de la infraestructura. ¿Qué nos permite eso? Tener políticas públicas inteligentes, hacer una supervisión de la eficiencia de los servicios públicos, integrando las empresas de servicios públicos. Tercero, focalizar muy bien los servicios sociales, focalizar muy bien, por ejemplo, los subsidios en materia de transporte público, porque usted va a saber quién es el titular básicamente del pasaje de servicios públicos y puede básicamente focalizar muy bien. Entonces no tengo mucho tiempo, pero hay paro, pero eso, mejor dicho, permite una cosa como el pico y placa, por ejemplo, el control y regulación de tráfico gracias a esa tecnología 5G. Muchas gracias. Juan Daniel. Muchas gracias. Yo creo que en relación con la disponibilidad de Internet en la ciudad, en primer lugar hay que reconocer la realidad que tiene Bogotá. Todavía tenemos unas brechas de cobertura y de acceso a esta tecnología en localidades que necesitan de la acción urgente articulada del distrito y del sector privado para que garanticemos que todas las localidades de Bogotá tienen niveles de cobertura y de calidad del servicio equitativas. Por consiguiente, más allá de la gratuidad o de tener puntos Wi-Fi gratuitos en la ciudad, nosotros estamos comprometidos a garantizar que tengamos disponibilidad de Internet en todas las localidades y al mismo tiempo que podamos garantizar que aquel Internet inalámbrico que sea necesario para que podamos interactuar entre la administración y los habitantes de Bogotá en nuestro modelo de generar rendición de cuentas, pero al mismo tiempo hacer parte a los habitantes de Bogotá de la solución de los problemas, reportándolos a través de nuestra aplicación de interacción ciudadana. Queremos que sea la ETB, Operador Público de Bogotá, que estamos comprometidos a fortalecer, que garantice que esa aplicación sea de acceso gratuito para todas las personas, tengan Internet o datos móviles en sus dispositivos. Por consiguiente, calidad, cobertura y sobre todo acceso gratuito para las herramientas de interacción ciudadana que estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Carlos Fernando. La encuesta de tecnología y comunicación en hogares del DANE del 2021, Juan Daniel, indicó que en Bogotá hay una penetración de Internet, de acceso a Internet de 81%. En zonas rurales es de 38%. Pero esa distribución, que ya muestra un déficit claro, 20% prácticamente de la ciudad no tenía en el 2021 acceso a Internet, en algunas localidades es peor. En Chapinero, en Usaquén, es superior al 85%. En Bosa, en Ciudad Bolívar, en Usme, es inferior al 74-73%. Ahí hay un reto ya territorial que tenemos que enfrentar, una desigualdad en el acceso a Internet. En segunda instancia, tenemos que trabajar porque claramente el acceso a Internet es acceso a información, es acceso a conocimiento y tenemos que conectar eso particularmente con el sistema educativo del distrito. Mi apuesta será trabajar con la ETB. La ETB hizo un esfuerzo muy importante en el gobierno de Gustavo Petro, hay que reconocerlo, en el tema de fibra óptica en Bogotá, una inversión sin precedentes. Y estoy de acuerdo con Rodrigo que hay que aprovechar lo que viene y la oportunidad que significa la red 5G. Y la ETB tiene que ser clave en ese sentido. Tiene que ser clave con una herramienta del distrito para garantizar el acceso al Internet, a la información, a los estudiantes de Bogotá.
arrancando por el sector público, pero no quedándonos solamente en el sector público. Eso será fundamental. Y segundo, trabajar obviamente como una herramienta de acceso a Internet que permite conectar para solucionar problemas urbanos, problemas de manejo de residuos, problemas de información en términos de tecnología para la movilidad, en herramientas para enfrentar los problemas de seguridad. La tecnología, el acceso a Internet, la conectividad nos va a permitir ser mucho más eficientes para enfrentar los problemas urbanos que tenemos y garantizar que la ciudad tenga un potencial desarrollado a partir del Internet y la información. Muchas gracias. Jorge Enrique. Aló. Ya. Ese sería un asunto, profesor Villabona, que habría que mirar con detenimiento. La idea en general es de signo positivo. Es obvio que uno tiene que hacer esfuerzos por mejorar todo lo que se pueda hacer en conectividad de los bogotanos, en donde hay problemas gravísimos, porque hay problemas de calidad bien grandes. Sí, aquí hay buena parte de lo que se tiene es más nominal que real, en eso hay que enfatizarlo luego, ahí hay muchísimas cosas que hacer y tenemos una ventaja, a mi juicio importante, es que tenemos a la ETB, ¿sí?, que es una empresa del distrito que no voy a privatizar, olvídense neoliberales que Jorge Enrique Robledo les va a privatizar otra cosa en Bogotá, de eso ni pensarlo. Luego ahí se pueden hacer avances importantes, pero digamos que habría que entrar a mirar en el detalle. Por ejemplo, los equipos que tienen los sectores populares, el tipo de computador que tienen son de unas deficiencias inmensas. O sea, aquí tenemos una serie de problemas particulares de todos los tipos que hay que mirar detenidamente porque si no nos vamos a quedar un poco pegados de lo nominal más que de lo real. Y los recursos pues no son todos los que uno quisiera para todos los casos. Entonces, vamos a mirar con detenimiento que al final que terminamos haciendo allí, pero siempre en la idea, pues a partir de estudios técnicos. Yo he venido insistiendo en que yo no voy a hacer compromisos de nada que no tenga, digamos, precisión técnica de qué es lo que se puede hacer. Parte de mi trabajo va a ser llegar a la alcaldía a hacer una serie de estudios de detalle que nos permita en detalle tomar ciertas decisiones. Yo creo que este es un caso en que se exige análisis de ese tipo para saber dónde puntualmente invertimos los recursos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, empezamos con Rodrigo. Colombia es uno de los países con mayor concentración del ingreso y la riqueza en el mundo. ¿Usted promovería la economía social y solidaria y popular en Bogotá y de qué forma? Pues mire, yo le mencionaba anteriormente que el énfasis de toda la acción pública va a estar en la pequeña y mediana empresa, sin dejar de lado, por supuesto, la competitividad que necesita la gran empresa para poder exportar. A mí me impactó muchísimo, doctor Villabona, básicamente, por ejemplo, cómo en la administración anterior los subsidios del PAEF no llegaron a la pequeña y mediana empresa. Yo hice ese debate. Toda la economía popular que tuviera menos de 3 empleos formales y no cumpliera con una cantidad de requisitos contables, recibió 0 pesos de subsidio a la nómina. Por eso se perdieron 1.500.000 empresas y 4 millones de personas que trabajaban en este sector no recibieron un peso. Por eso fue tan brutal el choque de empleo. Todo el énfasis público dirigido a la generación de empleo va a estar en mejorar la competitividad, mejorando los sistemas de formación técnica y profesional, que eso es transversal a toda la industria, a todo tipo de empresas, pero el privilegio de la exención tributaria, que debe ser absolutamente excepcional, va a estar dirigido hacia la generación concreta de empleo formal, es decir, vamos a formalizar el empleo de los comercios populares y en segundo lugar hacia la industria que exporte. Aquí no va a haber un solo beneficio más, por eso hemos presupuestado básicamente la creación de 40.000 empleos al año, que yo espero que eso tenga un impacto de 3% en la tasa de desempleo entre los 15 y 28 años, para aquellos comercios populares que con factura electrónica me generen empleo formal, con un descuento del 20 o del 30%, dependiendo del tamaño de ese pequeño comercio popular, descuento del valor nominal del empleo. Yo espero con eso bajar 3 puntos la tasa de desempleo juvenil. Gracias. Juan Daniel. Muchas gracias. Yo creo que esto es un tema fundamental. Recordemos que desde el DANE tuvimos la oportunidad de medir la informalidad no solo desde la perspectiva laboral, sino que ahora se mide desde la perspectiva de las unidades económicas. 84% a nivel nacional
y un poco más de 3/4 partes de las microempresas en Bogotá se encuentran en la informalidad. Por consiguiente, nuestro programa de gobierno, en el marco de la política de economía popular que se desarrollará como implementación del plan de desarrollo, trae consigo un plan de fortalecimiento de lo que nosotros llamamos micronegocios técnicamente, para que podamos establecer con unas herramientas de focalización que el distrito ya ha venido construyendo en el pasado, el acceso a financiamiento, el acceso a servicios básicos de gestión empresarial como contabilidad y seguimiento financiero, y por otro lado el acceso a tecnologías de información y comunicaciones, porque así como en la respuesta anterior nos centramos en el acceso a Internet a nivel de hogares, a nivel empresarial tenemos un déficit de uso y sobre todo de idoneidad, en el sentido de que muchos micronegocios consideran que las tecnologías no son necesarias para ser mucho más competitivos. Por consiguiente, ese acompañamiento con financiamiento, servicios administrativos y tecnologías de información y comunicaciones va a ser clave para beneficiar a más de 3 de cada 4 empresas que existen en Bogotá. Gracias, Carlos Fernando. Bueno, es realmente una paradoja que la ciudad más rica de Colombia tenga el problema de desigualdad que tenemos en Bogotá. Y es un reto inmenso que tenemos que enfrentar. Es una ciudad que tiene hambre en este momento. 1 de cada 4 hogares no come 3 comidas al día. Estamos viviendo una situación crítica en este momento. Y una expresión de eso es, lo alcanzó a mencionar parcialmente Juan Daniel, el tema de la informalidad. Si uno habla con el IPES, le hablan de una caracterización hecha hace algunos años de alrededor de 30.000 vendedores informales, por ejemplo, en Bogotá. Yo creo que es fácilmente el triple que eso es lo que tenemos, o más inclusive. Y hay un reto clave, es una economía popular, unos emprendimientos que se llaman como emprendimientos de subsistencia, es rebusque en cierta forma, y vamos a trabajar con ellos para organizarlos, para ayudarles, para apoyarlos, para liberarlos muchas veces de muchas cosas que sufren. Ellos dependen del gota a gota, y están en cierta forma ahorcados por eso. En algunos casos hay unas mafias que controlan el espacio público y les cobran para poder estar en algún punto de la ciudad. O inclusive les entregan la chaza y les dicen le va a pagar 50.000 pesos al día, pero esto es mío, usted el producido me lo entrega a mí. Y es empresarios que tienen 20, 40, 50, 60 chazas. Vamos a cambiar eso, vamos a ayudarles para hacer una hoja de ruta que permita que ellos tengan espacios donde puedan operar. Y ese es un elemento fundamental que yo quería mencionar en términos de economía popular, trabajar con los vendedores informales en Bogotá, darles oportunidades, conectarlos con la posibilidad de construir un proyecto productivo de mayor envergadura. Gracias, Jorge Enrique. Sí, además de lo que ya mencioné sobre la industria, voy a hablar un poco de energía, de economía popular, pero con esta advertencia. Nada de los respaldos que va a dar mi administración para estos sectores van a estar signados ni por la corrupción, ni por la politiquería, ni por el clientelismo. Una parte grave que tiene el funcionamiento del Estado colombiano es que en este tipo de proyectos son muy comunes, que no se otorgan por capacidades, por calidades de las propuestas, sino por simple corrupción politiquera. Y ustedes deben saber que en 50 años de lucha política nunca he estado ni en la politiquería, ni en el clientelismo, ni he repartido botín burocrático con nadie, y en mi administración eso no va a pasar. Miremos algunas cosas que hay que hacer. Hay que promover el emprendimiento, pero el emprendimiento de verdad, dirigido a que eso se convierta en pequeñas y medianas, pues, a desarrollos empresariales realmente efectivos. En segundo término, respaldo al cooperativismo, que está muy de capa caída, abandonado por completo. Bueno, respaldo al cooperativismo también desde mi administración. En el caso de los artesanos, es casi increíble la fuerza de la economía empresarial en Bogotá y en Colombia con tan escasísimo respaldo del Estado. Es el simple esfuerzo y la creatividad de nuestros compatriotas las que permite ese tipo de cosas. Las plazas de mercado, hay que ver cómo las vamos convirtiendo, como en el caso de la PERCE, en centros comerciales o en desarrollos, no centros comerciales, sino unos desarrollos económicos particulares a partir de eso. Y en el caso de los vendedores ambulantes, les digo esto, no los perseguiré inclementemente como se han perseguido.
Esos son compatriotas que deben existir en la sociedad colombiana, porque la alternativa de casi todos ellos es o la venta ambulante o el hambre o el delito. Por supuesto que eso lo vamos a hacer mejorando la ocupación del espacio público, porque aquí tenemos que convivir todos. Pero repito, cero clientelismo, politiquería y corrupción en lo que tiene que ver con el respaldo de la alcaldía a la economía popular. Gracias, Nicolás. Hay unas cifras que todos la conocen, pero hay que explicarlas en detalle. Y es de cada 10 bogotanos, de cada 10 bogotanos trabajadores, 6 trabajan en la informalidad. Y solo 4 jóvenes de cada 10 están ocupados. Y los que están laboralmente inactivos, de cada 10 trabajadores inactivos, de cada 10 personas inactivas, 6 son mujeres. Lo que quiere decir que Bogotá representa casi el 60% de informalidad, 50 y pico % de informalidad. Y nosotros proponemos realmente generar riqueza, no administrar pobreza. ¿Qué es administrar pobreza? Coger los impuestos de los bogotanos y coger la deuda pública y administrar. Nosotros queremos generar riqueza. ¿Cómo? A través de programas de colocación privada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a implementar la economía de la asociatividad, así le llama el mundo entero ahorita a la juventud. La economía de la asociatividad, ¿en qué consiste? En que hay un emprendimiento barrial, hay que llegar a los barrios y hay que apoyar realmente a esos emprendedores barriales, pero realmente decisivo. Y yo propongo crear un fondo mixto de emprendimiento barrial, en donde podamos a través de programas de colocación privada generar recursos para poder llegarle a la sostenibilidad de ese programa y asociarme con los emprendedores. Hay un músico, pero el músico no tiene quien lo impulse, quien le saque ese sencillo adelante. Pues el distrito se asocia con él y ¿eso qué genera? Riqueza, no pobreza. Nosotros no podemos seguir generando subvenciones que realmente no llevan a ningún caso y llevamos más de 40 años con ese engaño acá en Bogotá. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Juan Daniel, para todos. ¿Qué herramientas implementaría para aumentar el acceso a la universidad a los más pobres? ¿Cómo integraría la Universidad Nacional a la ciudad? Bueno, yo creo que este es uno de los temas. Estamos. Este es uno de los temas claves y la educación posmedia es una de las problemáticas, más importantes que concierne a la juventud en Bogotá. Prácticamente la mitad de los estudiantes que finalizan educación media no acceden a cualquiera de las alternativas que plantea la educación posmedia. Por consiguiente, nuestro programa de gobierno busca fortalecer el ecosistema de educación posmedia en Bogotá, garantizando sus condiciones de accesibilidad. Para eso, queremos articularnos con las políticas que están definidas por parte del gobierno nacional, los marcos legales que han venido siendo aprobados recientemente, pero queremos también promover, además del fortalecimiento del programa Jóvenes a la U y Todos a la U, en el sistema público y en el sistema privado, en donde en el caso de Jóvenes a la U queremos duplicar el impacto que se dio en los últimos 4 años y conseguir el financiamiento para establecer estas medidas. Queremos destinar recursos para que tengamos un ecosistema de formación posmedia en oficios y habilidades, aprovechando las capacidades tanto de la universidad pública como de la universidad privada. Por consiguiente, vamos a fortalecer la Universidad Nacional, integrándola en ese sistema de educación posmedia y beneficiando a muchas personas que pueden formarse en oficios y competencias específicas certificadas por esta universidad y lograr que la flexibilidad de la formación sea compatible con la flexibilidad laboral y productiva que queremos promover en nuestro programa de gobierno. Carlos Fernando. Ese problema se origina desde los primeros 5 años de vida de un ser humano. En los primeros 5 años tenemos más de 140.000, 150.000 niños en Bogotá que no acceden a atención integral a primera infancia. Ahí ya se genera un quiebre para un niño que no accede a eso. Y eso después se multiplica obviamente en el colegio. Colegios públicos que en más de un 80% tienen doble jornada. Yo estuve en un colegio público en Bogotá 9 años con doble jornada y ahí ya hay una diferencia, claramente. Una diferencia y una dificultad para esos jóvenes
que no tienen la posibilidad de acceder luego a una educación media y luego poder llegar a la superior. Juan Daniel mencionaba, 48 de cada 100 jóvenes que se gradúan en Bogotá de la educación media acceden a la universidad, pero si uno mira el sector público, no es 48, es 38. Entonces, el sector público tiene un problema particular adicional. Entonces, tenemos que tener todo eso en cuenta para romper esas, digamos, inequidades que durante el proceso educativo se van generando, que ya va generando un quiebre. Porque a mí me parece, digamos, muy bien avanzar en la gratuidad en la educación, la decisión, pero yo digo, ¿cómo garantizamos que lleguen aquellos que más lo necesitan? Primera instancia, los que tienen menos recursos, más dificultades. ¿Cómo vamos a hacer para que esa gratuidad no lleve a que personas que han tenido la oportunidad de una educación de calidad, privada, con jornada única, bilingüe, y que han tenido la posibilidad de tener recursos por su familia, se aprovechen en cierta forma o se beneficien de un proyecto de gratuidad en la educación superior? Tenemos que priorizar primero a los que más lo necesitan, y para mí hay que fortalecer el programa Jóvenes a la U, Todos a la U también, multiplicarlo, y hay que trabajar fortaleciendo la universidad distrital. Con la nacional entiendo que Jóvenes a la U tiene también un acuerdo, hay que fortalecerlo para lograr que más jóvenes a la U del programa de Bogotá lleguen a la nacional. Gracias. Jorge Enrique. Sí, precisemos primero esto. El alcalde de Bogotá no define el gobierno de la Universidad Nacional. O sea, la Universidad Nacional, digamos, se dirige por otro tipo de niveles de decisiones. ¿Qué sí puede hacer el alcalde de Bogotá por la Universidad Nacional? Primero que todo, decirle al presidente de la República que le dé plata, pero no carreta, sino plata de verdad, lo mismo que le pasa a todas las universidades públicas. En segundo término, se puede promover, como sucede, becas que permitan, que faciliten que más estudiantes se vinculen a esta universidad. Bueno, tengan una tranquilidad, profesores y estudiantes de la Nacional, no me van a hacer un desarrollo inmobiliario en el campus de la Universidad Nacional como intentaron en la alcaldía de Petro y de Peñalosa. Eso no va a suceder en la alcaldía de Jorge Enrique Robledo. Lo que sí puedo hacer yo como alcalde de Bogotá es centrarme en el tema de la universidad distrital, abandonada por todos los alcaldes, maltratada por todos los alcaldes, y esa es la universidad del distrito en la que el alcalde puede realmente definir. Entonces voy a hacer un esfuerzo enorme para que esa universidad deje de ser como la Cenicienta, la abandonada en esta ciudad, mientras los alcaldes miran hacia otros lados. Pero enfatizo sobre todo, Universidad Nacional de Colombia, plata del gobierno nacional, plata a la lata. Hay que reclamársela al gobierno nacional, y como alcalde será uno de mis papeles. Yo no voy a ser un alcalde sumiso a lo que digan en la presidencia de la República, acobardado porque de pronto se molesta el mandamás. No, yo voy a ser un alcalde que además de gobernar bien, voy a hablar, voy a opinar sobre los asuntos de los bogotanos que tengan que ver con esta ciudad, así no sea yo el que pueda tomar las decisiones, porque el hecho de que yo sea alcalde no me prohíbe opinar. Nicolás. Bueno, en eso también estoy de acuerdo. Digamos que uno debe respetar la autonomía universitaria, pero yo sí me comprometo a hablar ya en cifras. Yo me comprometo a dar 1.5 billones de pesos a la educación, pero no desde el punto de vista, obviamente, articulado con la Universidad Nacional, pero 500.000 millones de pesos única y exclusivamente para crear algo que realmente nos tiene en atraso, que es el Fondo de Investigación y Desarrollo y Ciencia del distrito. Realmente hay 114 universidades, de esa forma podemos articularnos con la Universidad Nacional en donde podamos producir conocimiento, en donde podamos exportar conocimiento, donde, vuelvo y repito, donde podamos ser una ciudad exportadora de servicios. Nosotros acá no tenemos absolutamente nada relativo a investigación. Colombia y Bogotá ocupan el último lugar en la OCDE en investigación y desarrollo. Si vamos a comparar frente al Producto Interno Bruto, aquí no se investiga un carajo, aquí no se investiga absolutamente nada. Y en eso sí me comprometo yo a invertir recursos, y el resto de recursos los voy a invertir en la educación inteligente modular. Como yo les dije desde un comienzo, las grandes ciudades exitosas salen adelante cuando sus primeras capas, que es la innovación, que es lo que estoy proponiendo con la Universidad Nacional, la educación y el fomento empresarial son fuertes, vigorosos. De la innovación nace la seguridad, de la innovación nace la congestión vial, de la innovación es que salen las grandes ideas, y en eso sí me enfoco en fortalecer la articulación con la Universidad Nacional. Gracias. Rodrigo. Bueno, yo lo primero es, yo soy un liberal socialdemócrata, yo creo en la universidad
pública en la educación pública. Yo nunca he entendido básicamente la lógica de esos programas como Serpi lo paga, que destina billones de pesos de presupuesto público para financiar costosísimas matrículas en universidades públicas, privadas, premiando al que se ganó la lotería genética de la vida y no a la gran masa de estudiantes y de personas sin oportunidades. Segundo, también he sido muy crítico del modelo ICETEX. Yo hice las dos leyes básicamente que han buscado humanizar ese sistema y que básicamente hoy esclavizan durante décadas a los jóvenes y los llevan a terminar estudiando en universidades más expertas en promover básicamente estrategias de marketing que la calidad educativa. Eso es una gran tragedia, una gran herida abierta a esta sociedad. Yo tengo muchos planes con la Universidad Nacional. Mire, yo creo en las políticas industriales. Y una política industrial exitosa es aquella que promueva la ciencia básica, que eso lo hacen las universidades con recursos públicos, las universidades norteamericanas se financian en gran parte con eso. Y en segundo, la ciencia básicamente aplicada a productos concretos. Yo voy a hacer una inversión muy grande en tecnología de la seguridad. Pero cuando uno compra tecnología de la seguridad, lo que uno tiene que saber es comprar y exigir una transferencia tecnológica y alguien la tiene que recibir. Y eso se recibe en las universidades y en la capacidad industrial instalada que tenga básicamente el país. Y por último, un plan que tengo muy grande, yo voy a hacer el nuevo Museo del Oro. Bogotá necesita un gran ícono arquitectónico. Y lo he pensado en diferentes lugares. Uno en el Parque Nacional, que sea el símbolo del renacer de esta ciudad, y por qué no un gran centro de arte con el Museo del Oro en la misma Universidad Nacional. Pero bueno, eso lo voy a hablar con ustedes para no crispar de pronto, pero todo lo que sea revitalizar a esta universidad, fortalecer su campus, y yo creo que eso es una buena manera, sería extraordinario. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Carlos Fernando. Para mejorar la democratización del crédito e incluso ser rentable, ¿qué opinaría de un banco público para la ciudad? Bueno, esa discusión ha estado planteada desde hace muchos años en Bogotá. Recuerdo que Gustavo Petro planteó eso cuando fue alcalde. Yo sí creo que tenemos un reto en Bogotá para que muchos sectores, microempresas, el sector de la economía popular, los vendedores informales, tengan la posibilidad de tener recursos, capital semilla. Tenemos un problema en nuestro país básico y es que básicamente para que nos presten en el sistema bancario existente hay que demostrar que no necesitamos que nos presten. Así funciona básicamente el sistema. Entonces, aquellos que lo requieren, que lo necesitan para poder construir un proyecto productivo, una microempresa, para un pequeño emprendimiento, requieren de un apoyo de parte del distrito que les permita acceder a recursos. Claro, un capital semilla, pero también eventualmente a un crédito. Entonces, yo estoy dispuesto a estudiar esa propuesta, a trabajar en una propuesta que permita garantizar el acceso a crédito a esas poblaciones que en nuestra ciudad no lo tienen y que dependen de esa, digamos, práctica nefasta y desastrosa y cruel del gota a gota que ahorca a la gente, que afecta a los pequeños comercios, que afecta a los vendedores informales. Entonces vamos a construir una política que permita acceso a crédito a bajo costo para esos sectores de la población y lo vamos a hacer conectado, por ejemplo, con cosas que tienen que ver como el sistema distrital de cuidado, que para mí es muy importante el esfuerzo que se ha hecho para apoyar a las mujeres que han tenido una carga exagerada en sus hogares y no han tenido la posibilidad de desarrollar su potencial y reciben del sistema distrital de cuidado un apoyo, que tengan la posibilidad de construir un proyecto productivo y que tengan la posibilidad de acceder a un crédito que les permita construir una pequeña empresa. Muchas gracias. Jorge Enrique. A ver, digamos que esas son las ideas que en principio suenan. El problema es que cuando uno la mira con más detenimiento dice, bueno, ¿y dónde está el billete? ¿Sí? Entonces es probable que más bien haya que hacer decisiones en la alcaldía para promover créditos blandos y ese tipo de cosas, pero por ejemplo usando el Banco Agrario sin tener que paralizar una suma enorme en el montaje de un banco. ¿Por qué digo esto? Enrique, incluso podría haber participación de los ciudadanos, ese banco podría ser con participación. No, yo no digo que no, pero sería un esfuerzo inmenso de la alcaldía y pongo mis dudas de que sea conveniente hacerlo. Me voy a detener en esto, que es un punto importante. Miren, el presupuesto del distrito yo creo que no alcanza ni para el 0,1% de las necesidades de Bogotá. Esta es una ciudad tremendamente pobre, aun cuando maneje sumas importantes. Les voy a dar una prueba matemática. El Producto Interno por habitante de Bogotá es de menos de $11.000. El de San Francisco, California, es de $130.000. Y las
ciudades del mundo desarrollado son de 70.000, 80.000, 90.000 dólares. Entonces aquí no podemos seguir haciendo cuentas alegres de que tenemos recursos ilimitados. Cada vez que un alcalde de Bogotá, cualquiera que él sea, decide gastar un peso en algo, se lo quitó a otra cosa. Esa es la parte dramática de las decisiones. Lo que pasa es que la política suele hacerse con la demagogia de que los recursos son ilimitados y entonces se promete y se promete y se promete y se promete, y cuando llega la hora de gobernar incumplen e incumplen e incumplen porque los recursos son insuficientes. Entonces, como yo miro las cosas de esta manera, pongo mis dudas en que no es que la idea no sea buena, el problema es si tenemos los recursos o es ahí donde tenemos que utilizar unos recursos que nos están haciendo falta en tantas cosas, en una ciudad donde 2,5 millones de personas hacen menos de 3 comidas al día. Esa es mi preocupación, y este es un problema de mi enfoque, de cómo se hacen las cosas. Entonces aquí cada decisión, cero tolerancia con la corrupción, por ejemplo, cero tolerancia con la corrupción en la alcaldía de Jorge Enrique Robledo y con el derroche. No más lujitos de la alcaldía en cosas que no vale la pena hacer. Gracias. Nicolás. Pues eso hace parte del atraso. Realmente enfocarnos en lo que no tenemos hace parte del atraso. Vuelvo y repito la frase mía: aquí administramos pobreza, no generamos riqueza. Aquí administramos solo deuda pública y los impuestos de los bogotanos. No hay otra propuesta diferente. Y ahí es donde se enfocan todas las propuestas. La propuesta de nosotros es 4 fuentes de ingresos adicionales. Una, moneda digital. Y ahí podemos empezar a futuro a hablar de la renta básica universal. Si empezamos a entrar realmente las finanzas en la moneda digital. 2, programas de colocación privada. Ahí podemos generar programas de rendimiento financiero importantes para la ciudad. 3, desarrollo inmobiliario. 4, plusvalía. ¿Sabe cuánto fueron los ingresos de plusvalía de Bogotá el año pasado? La miseria suma de 13.000 millones de pesos. Genera más una estampilla, la más bajita que usted quiera. Y así nunca nos vamos a desarrollar como ciudad. Si nos vamos a comparar con Vancouver, si nos vamos a comparar con Bangalore, si nos vamos a comparar con Singapur, con Shanghái, con Tokio, con las ciudades que ustedes quieran. Pero si nosotros no buscamos otras fuentes de ingreso adicionales a las típicas y tradicionales fuentes de ingreso que nosotros tenemos, que es la deuda pública y los impuestos, estamos llamados a seguir diciéndole mentiras a los electores. Y es lo que nosotros no queremos. Por eso queremos generar riqueza, no administrar pobreza. Muchas gracias. Rodrigo. Bueno, Bangalore existe justamente porque durante 50 años Nehru hizo una inversión muy grande en universidades públicas de formación de ingenieros y de matemáticos, básicamente. Ese es el desarrollo tecnológico de la India. Pues mire, hacer un banco, yo tengo tanto lío como alcalde, tanto problema estructural para resolver, que no sé si le destinaría ese inmenso esfuerzo, esa inmensa energía que requiere montar un banco propio del distrito. Yo soy muy práctico, yo me enfoco en los grandes problemas concretos. El problema de la falta de destinación de crédito público es un problema de regulación nacional, es decir, aquí hay una gran concentración del sector financiero y pues el reflejo de cualquier banquero aquí y en Cafarnaúm, cualquier parte, porque es el reflejo mismo del sector, es prestar en los sectores que dan más rendimiento y ofrecen menos riesgos. Si usted los deja, pues lo hace, así de simple. Entonces, en Tailandia, por ejemplo, usted va a Tailandia. En Tailandia los bancos prestaban muchísimo hacia el sector de la construcción, pero es que usted ve que Bangkok es una ciudad llena de edificios y edificios. En Taiwán y en Corea del Sur le prestaban a los sectores industriales con vocación de exportación. ¿Quién logra eso? El Estado. Punto. Eso se llama regulación y eso le corresponde más al gobierno nacional que al alcalde. Entonces yo prefiero serles muy franco, a mí no me gusta entrar en esa lógica del emprenderismo, de venderle a los muchachos de que todos van a ser Steve Jobs, que todos tienen las mismas oportunidades, que aprovechen, salgan a la calle y cójanlas, porque yo tengo en cuenta las inmensas dificultades materiales que tiene la gente. No le voy a ofrecer a todo el mundo un acceso al crédito, porque eso termina en programitas de 2 millones de pesos que se los terminan comiendo pagando las deudas del banco. Yo voy a ofrecer empleo concreto. Gracias. Gracias. Juan Daniel. En ese punto nosotros no estábamos de acuerdo con la creación de una nueva figura financiera por parte del distrito. Estamos convencidos que la articulación del sistema financiero entre banca pública y banca privada nos permite trabajar articuladamente en una política social que beneficie a los más de 1.090.000 micronegocios que existen en Bogotá. Para eso
Como ustedes lo pueden ver en nuestro programa de gobierno, estamos proponiendo una operación de sobregarantía por parte del Distrito Capital en el Fondo Nacional de Garantías que nos permita tener unas líneas de crédito que atiendan a esa población de micronegocios que, si bien no están reportados en base de datos por su bajo perfil crediticio, no están teniendo acceso a crédito y están cayendo en la trampa de crecimiento de los micronegocios que nosotros observamos en Bogotá. Por consiguiente, esta estrategia de líneas de financiamiento para fortalecer a los más de 1.092.000 micronegocios en Bogotá se complementará también con el fortalecimiento de acceso a tecnología y a apoyos a servicios administrativos y habilidades gerenciales, que son la clave para que estos micronegocios verdaderamente migren a ser empresas y permitan que Bogotá cumpla su meta de generar 52 billones de pesos adicionales en 2027, generando a su vez 287.000 nuevos empleos, que es nuestro compromiso de gobierno. Muchas gracias. Bueno, las siguientes preguntas las harán nuestros estudiantes de la facultad. Entonces, por favor, los invitamos a Charkis o a William, por favor. Bueno, buenos días a todos los presentes, a los candidatos, a todos los que han organizado este debate y lo han hecho posible. Nosotros como organizadores queremos hacer las siguientes preguntas. Primeramente, para ustedes, ¿cuál es su posición frente a la Universidad Nacional y su autonomía universitaria a partir de los tropeles? Okay. Listo, repito la pregunta. ¿Cuál es su posición frente a la Universidad Nacional y su autonomía universitaria a partir de los tropeles y protestas? Listo, empecemos por Juan. Bueno, empecemos en ese orden. Yo creo que la autonomía universitaria es un principio constitucional y legal. Los borradores que se están planteando de reforma a la Ley 30, pues siguen incluso reconociendo que la educación superior pasa de ser un servicio público a un derecho fundamental, con lo cual la garantía de la educación pública y del sistema universitario público pues está más que puesta sobre la mesa y garantizada dentro de la política pública. La Universidad Nacional es un activo clave, no solo para Bogotá, sino para todo el país. Y por consiguiente, el relacionamiento que tengamos del Distrito Capital con la Universidad Nacional siempre va a ser para aprovechar las capacidades institucionales y ponerlas, en este caso, en el campus de Bogotá al servicio de todos los habitantes de Bogotá. En esa autonomía universitaria hay un tema supremamente valioso y es la forma como se gestiona la convivencia al interior de la universidad. Y esos códigos van a ser respetados y la autonomía de la universidad debe permitir que la gestión de los conflictos o de las manifestaciones que se desarrollen al interior de la universidad den ejemplo de que podemos resolver nuestros conflictos de forma pacífica, de forma respetuosa y que sobre todo la Universidad Nacional en este sentido sea garante de ejemplo para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en nuestra ciudad y que sobre todo podamos resolver los conflictos y la manifestación social de forma pacífica y respetuosa. Bueno, no, respeto total, sin ambajes por autonomía universitaria. Así será en mi gobierno. No estoy de acuerdo con infiltrar agentes encubiertos a la Universidad Nacional. Hay que respetar esa autonomía. Ahora, hay una situación que ocurre, obviamente, de manera frecuente, de situaciones que generan eventualmente enfrentamientos. Y eso, en mi gobierno vamos a trabajar para que siempre la autoridad encargada de enfrentar esas situaciones sea una autoridad que tenga la capacidad de controlar situaciones que estén generando violencia, sin pasarse a la ofensiva, ni eventualmente violar los derechos humanos de ningún joven
o ninguna joven de la universidad. Tiene que tener esa capacidad el Estado. Yo estoy seguro que se puede. Uno no puede tener personas que llegan y entran como si fuera una guerra. No, es controlar situaciones de violencia para que no deriven en afectación a otras personas sin violar los derechos de absolutamente ningún estudiante. Muchas gracias. Candidato Roleo. Sí, yo tengo una posición de principios en el sentido en que el derecho a la protesta es un derecho sagrado, ¿sí? O no hay democracia. También soy un convencido de la autonomía universitaria, ¿sí? Y de la importancia de esto, pero es que además esto en mi caso es una práctica, algunos de ustedes no deben saber, pero yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, y estuve en todas las movilizaciones y las marchas que hicimos los profesores. Si no le aplican a esta universidad con todo el rigor la ley 100 a los profesores, fue por las luchas que hicimos en esos días. Y acompañé incontables marchas de los estudiantes y nunca hostilicé a los estudiantes para que fueran a las marchas, o sea que yo creo en estas cosas. Pero además al mismo tiempo yo fui dirigente de una organización cafetera y agraria supremamente grande que hicimos no sé cuántas marchas, un paro nacional a la mitad de 1995, o sea que yo soy militante de ejercer el derecho a la protesta. Pero también digo una cosa, me parece un error garrafal, destruir la propiedad pública o privada en las protestas. Eso lo único que hace es aislar, a mi juicio, los reclamos ciudadanos y poner a quienes reclaman en condiciones de debilidad. Pero bueno, aun si eso sucede, la fuerza pública no puede violarle la ley al que la viola. Estoy poniendo mucho un ejemplo, la fuerza pública no puede robar al que roba, secuestrar al que secuestra, asesinar al que asesina. Esas son posiciones de principios, porque si no pierde toda esa autoridad. Pero bueno, esta es mi visión frente a la pregunta del compañero. ¿Saben qué significa? ¿Sí me escuchan? Sí estoy. Aló. ¿Cuál es el significado de esta máscara? Es precisamente el ciudadano invisibilizado. El ciudadano que no tiene voz, el ciudadano que no escuchan. Y esto sí es un llamado de atención fuerte para mis compañeros de debate que han estado en diferentes debates y ninguno se ha pronunciado al respecto. Somos 9 candidatos y no han exigido ninguno que los 9 estemos. Eso es un sentir democrático y eso hace parte del problema de por qué nacen las protestas. Es porque no se escucha al ciudadano. Yo sí voy más allá. Y yo estoy proponiendo el cogobierno, en donde realmente Bogotá será mi equipo de trabajo, en donde vamos a elegir las mejores y los mejores a través de procesos que se llama la lotocracia. La lotocracia es un sistema muy transparente para seleccionar los altos cargos del Estado. Y obviamente el alcalde, ¿qué debe hacer? Cumplir la Constitución y la ley. Esa es la principal función de un alcalde. Y nosotros vamos a respetar los derechos, tanto a la protesta como tanto la autonomía universitaria. Pero hay algo particular, y es que voy más allá. Yo voy a crear una oficina especializada en escuchar al ciudadano, una oficina especializada en escuchar la juventud, una oficina especializada en escuchar a la población vulnerable que nunca ha sido escuchado. Y este es el significado de esa máscara, el ciudadano que no tiene voz. Así que gracias a la universidad realmente por haberme dado la oportunidad de presentar una nueva opción y una nueva forma de ver la ciudad. Gracias. Bueno, a ver, las sociedades solo logran cambiar cuando los jóvenes protestan, cuando los jóvenes marchan, cuando los jóvenes expresan su insatisfacción y cuando lo hacen también las clases medias. Esas son las fuerzas o los motores de un cambio en una sociedad. Cuando un muchacho cumple 30 años, 28, le empieza a coger la vida y se lo lleva a la vida. Uno tiene que protestar, uno tiene que expresar siempre su insatisfacción cuando tiene 20 años. El que no lo hace es porque algo raro pasa en él. A mí me aterra cuando me llevan a unos foros de muchachos todos muy bien sentaditos, que no dicen una grosería ni una mala palabra, que solo piden que haya diálogo, paz. No, hay que protestar porque esta es una sociedad profundamente injusta, mal gobernada y pésimamente administrada, en donde se han justificado permanentemente en un discurso mediático, en un discurso político, las injusticias como algo inevitable, como algo que no se puede cambiar, que es resultado del proceso económico.
La juventud no puede dejar de ser juventud. Uno a los 20 años puede comerse y tragarse el mundo porque tiene el espíritu para hacerlo. Yo sí quiero una juventud fuerte, una juventud que increpe, una juventud que salga a la calle, porque en el momento en que no lo haga es porque está enferma y está sufriendo un problema o es víctima básicamente del autoritarismo. Y eso es la universidad pública, eso es lo que yo necesito, jóvenes exigiendo y buscando un cambio en una sociedad y en un distrito muy mal gobernado y muy mal administrado. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué haría usted con las comunidades indígenas que se asientan en Bogotá en lugares como el Parque Nacional? Empezamos por Galán. Bueno, ese es un reto muy complejo que no han sido capaces de enfrentar de manera efectiva ni el gobierno nacional ni el distrital. Primero, pues, Bogotá tiene unas comunidades indígenas, ¿no? Tenemos unos resguardos indígenas, una presencia indígena en Bogotá, que es el origen realmente de Bogotá. Y hay algunas comunidades que han llegado por razones de violencia, por razones que tienen que ver con situaciones económicas precarias, y el distrito tiene que trabajar garantizando un restablecimiento de derechos a esa población, una protección. No podemos seguir viendo a esas poblaciones como las vemos en una situación realmente de precariedad y de vulnerabilidad, no solamente en el Parque Nacional, en varios puntos de Bogotá, y vemos que no hay una actuación efectiva de parte del distrito ni de la nación para garantizar que trabajamos con ellos para lograr la posibilidad, si así lo desean, de retornar a sus zonas de origen o de garantizarles, obviamente, acá la posibilidad de que se queden, si así lo deciden. Y si así lo deciden, que se queden en situación que garantice sus derechos, que les permita acceder a salud, particularmente, que les reconozca, obviamente, sus costumbres, se las respete y les permita conectarse con lo que es el desarrollo de Bogotá. Digamos que en la Constitución Nacional el derecho a la locomoción, a moverse por el territorio nacional es pleno, es del 100%, para nacionales, indígenas o no indígenas, y para extranjeros incluso. O sea, aquí no hay norma que le prohíba, que le permita a la autoridad prohibirle a alguien que se mueva por el territorio o decidirse a quedarse a vivir en una determinada ciudad, así no haya nacido en ella. Este es un principio democrático que hay que tener en cuenta. Ahora, en el caso de la pregunta precisa de las comunidades indígenas, entiendo yo que ahí hay dos situaciones distintas. Quienes vienen aquí temporalmente a ejercer su legítimo derecho a la protesta y vienen, se movilizan, reclaman, etcétera, y después toman la decisión de regresar a sus lares. Pero también está el caso de quienes vienen de otras partes indígenas, o repito, cualquier persona que vive en Colombia y quiere instalarse en el país. Yo creo que el Estado, sí, y la Alcaldía de Bogotá, particularmente en el caso de los indígenas, tiene el deber de hacer esfuerzos por facilitarles las cosas y para que esos asentamientos se hagan donde se deben hacer, porque por supuesto que esta es una ciudad que también tiene que funcionar sobre ciertos criterios de organización, y además de los derechos de quienes se asientan y reclaman, pues existen también los derechos del resto de la ciudadanía. O sea que en mi caso, pues una posición absolutamente democrática al respecto, que tramitará mediante el diálogo las distintas realidades que se presenten, entendiendo pues las necesidades ciudadanas y haciendo esfuerzos por responder por ellas satisfactoriamente. Escuchar, 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 escuchar. Ese será prácticamente el actuar y el accionar de un gobierno juvenil. Mire, nosotros dentro del programa de gobierno tenemos varias propuestas para la población indígena, pero hay una particular y es Bogotá, cómo se representa ante el mundo. Y ahí es donde yo empiezo a criticar nuestra cultura precolombina. O sea, realmente es cierto que 3 guerreros abrieron sus ojos, o más bien colonizaron y volvieron prácticamente un genocidio en su momento. ¿Es cierto que el himno de Bogotá hace honra a la población indígena? Yo creo que no. ¿Es cierto que el escudo de Bogotá honra a la población indígena? Yo creo que no. Y Bogotá está acéfala, Bogotá carece de identidad ante el mundo, no tenemos una verdadera marca real. Y la propuesta de nosotros de gobierno es resaltar esa cultura indígena y esa cultura ancestral nuestra,
y sobre todo darle relevancia a algo muy lindo que nosotros los bogotanos tenemos, pero que realmente no lo valoramos, y es el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. ¿Por qué no construir una balsa muisca en los cerros orientales como una maravilla del mundo? ¿Por qué no entrar con ellos en la economía de la asociatividad y darle la oportunidad de que realmente reescriban la historia en esta ciudad? Yo sí realmente me enfoco mucho en nuestra verdadera historia precolombina, en nuestra verdadera insignia, en nuestros ancestrales, y por eso el programa de gobierno es transversal, desde el punto de vista de la marca ciudad real que debe tener y el respeto hacia la población indígena. Bueno, el padre Javier de Nicoló creó lo que es hoy el IDIPRON, digamos, la doctrina social de la Iglesia llevó a la creación de una institución muy importante que es el IDIPRON y las UPIs. Hoy los indígenas NUCAC, son los NUCAC, la pregunta es respecto a los NUCAC, están básicamente en una UPI, una unidad de protección integral del IDIPRON. Yo creo que me perdonarán la cifra, pero no son más de 5 UPIs, o de pronto alguien me puede precisar ese dato, las que tiene Bogotá, y allí se atiende básicamente con el principio de caridad cristiana del padre Javier de Nicoló a las personas que llegan básicamente como los indígenas que fueron expulsados por un problema básicamente de deforestación y destrucción de su hábitat natural. Yo quiero multiplicar esas UPIs, yo quiero hacer un énfasis muy grande porque las UPIs también se ocupan, por ejemplo, pues no solamente atienden casos como estos que son excepcionales, que es la llegada básicamente de unos indígenas, de una tribu indígena a Bogotá, una situación absolutamente inesperada en la ciudad, y al mismo tiempo son los que atienden, por ejemplo, los problemas de drogadicción. Aquí hay muy poca atención pública, una familia le puede costar un programa de desintoxicación grande 50 millones de pesos, eso no lo tiene nadie y es una gran tragedia en la familia y en las personas, y por eso esa red de cuidado y de atención debe ampliarse, pero básicamente eso es lo que ha servido para recibirlos y darles una atención humanitaria básica. Muchas gracias. En este caso es importante resaltar que el problema del Parque Nacional o la situación del Parque Nacional con los indígenas es hoy el problema o la situación que estamos enfrentando en el Parque La Florida. Teníamos aproximadamente 500 indígenas en Verá, en el Parque Nacional, y ahora tenemos casi 1000 indígenas en La Florida. Pero nada de eso se ve en los medios de comunicación. La invisibilización de la situación humanitaria que están viviendo los indígenas en el Parque La Florida es muy diciente de la importancia que nosotros debemos darle a esa inclusión étnica dentro de las políticas sociales que nosotros tenemos en Bogotá. Se habla de promover el retorno de ellos a sus resguardos, pero no se habla de la causa por la cual están aquí en Bogotá. Están desplazados, víctimas de la violencia, del deterioro de las condiciones de seguridad que estamos viendo en sus territorios colectivos, y por consiguiente necesitamos desplegar todas las medidas humanitarias para garantizar las condiciones de bienestar de esta población indígena e identificar cuáles van a ser sus posibilidades y sus trayectorias para incorporarse dentro de la política económica y social de Bogotá. Es un tema desafiante, pero adquiere una condición humanitaria porque ese retorno del que tanto se habla solo sucederá hasta cuando verdaderamente podamos tener garantía de las condiciones de seguridad en todos los territorios colectivos indígenas del país. Bien, la siguiente pregunta es, bueno, existe una estructura ecológica principal en Bogotá y para nadie es un secreto que uno de los elementos principales es la Reserva Van der Hamen. Ustedes los presentes han dicho públicamente que bajo su gobierno no se fragmentará la Reserva Van der Hamen. ¿Cuál será el papel de esta bajo la administración de ustedes? Si quieren empezamos de derecha a izquierda, empezando por Rodrigo Lara. Bueno, la Van der Hamen no se va a fragmentar, pero lo más importante es sincerar nuestro debate sobre la Van der Hamen. La Van der Hamen no es una reserva hoy, tiene el potencial de ser una reserva. Y eso es lo que nadie todo habla de la reserva, pero nadie la construye, y construye en el sentido de hacer un parque y una verdadera reserva.
Ustedes van por la vía Cota-Suba y se dan cuenta que eso está casi que semi-urbanizado. Entonces yo soy de la tesis de que, a diferencia de los peñalosistas, pues allí no se pueden crear ciudades enteras, que es lo que siempre han pretendido. Pero tenemos un problema estructural, y eso también hay que sincerarlo. Y es que tenemos a 1.200.000 personas viviendo en Suba, 1.200.000 personas viviendo en Suba completamente enclaustradas, porque no tienen vías de acceso, y no hay vías de acceso hacia el norte. Ya se va a hacer la avenida Boyacá, esa se va a contratar en la próxima alcaldía, que hace una sustracción absolutamente mínima, de una muelita chiquitica de la Van der Hamen, y eso no causa ningún daño. El tema es la continuación de la avenida longitudinal del norte. La alternativa o es cruzar sin desarrollar urbanísticamente o esquivarla por el occidente. Las dos alternativas hay que plantearlas. Porque es que el problema de Bogotá es muy simple. Mire, con Le Corbusier, Bogotá se diseñó con un eje central, autopista sur, NQS, autopista norte. Y se hicieron unas vías que la cruzan básicamente como un arco iris. 68, 100, la Boyacá, y la ciudad después creció hacia el norte y creció hacia el sur, en Kennedy, en Bosa, en Suba y en Cedritos, y no se extendieron las avenidas, que es lo que explica básicamente que sea parcialmente pues digamos, que parcialmente explica que son las ciudades más congestionadas del mundo. Esa es la gran discusión, yo creo que se quiere dar, sincerándolo y sin macartizaciones. Bueno, Bogotá carece de un cinturón verde. No hay cinturón verde, no existe el cinturón verde. Muchas propuestas llegaron que empezara el cinturón verde desde la Van der Hamen. Y aquí en las respuestas que nosotros vamos a dar, por ejemplo, aquí vamos a saber realmente quién es el que va a respetar el POT y quién lo va a modificar, quién está de acuerdo y quién no. Porque quedó rotundamente prohibido dentro del POT que se construyera o que se hiciera planes parciales dentro de la Van der Hamen. Yo critico el atraso, digo que el problema de nosotros realmente como sociedad es el atraso. Si no existieran acá las famosas estrategias o los planes parciales o las estrategias que tiene el actual POT, pues automáticamente realmente tendríamos una ciudad colcha retazos. Yo tengo un principio dentro del pilar de programa de gobierno nuestro y es la densidad urbana, contrario a la dispersión urbana. La dispersión urbana va en contra de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y va en contra del Acuerdo de París en cuanto al cambio climático, porque vuelve dependiente a la ciudad de los vehículos, porque Cristina Figueres y Edward Grasser, grandes economistas urbanos, y Cristina Figueres, que fue el que llevó a cabo el Acuerdo de París, ellos dicen que no hay nada más verde que el ladrillo. Entre más nosotros volvamos una ciudad compacta, modular, más protegemos la reserva Van der Hamen. Y la posición mía es precisamente un pilar, que Bogotá sea densa, que se crezca hacia arriba, no hacia los lados, y que tenga un cinturón verde. Y esa es la posición nuestra frente a la Van der Hamen. Sí, digamos que yo he afirmado en general que todas las normas nacionales o distritales que estén vigentes cuando yo llegue a la alcaldía de Bogotá se respetarán. Y eso incluye el plan de ordenamiento territorial, el POT, que no se puede cambiar sino en un tiempo bastante largo. La reglamentación será otra cosa. Sin embargo, también vamos a ver cuánto nos dejan reglamentado antes de que se vaya la actual administración. Y en general sobre la Van der Hamen, pues para nosotros es evidente que esa es una reserva que hay que proteger. Esa debe ser, esa es, digamos, la realidad natural y la vocación que debe tener. Pero quiero aprovechar el tiempo que me queda para hacer otra reflexión. Yo estoy muy preocupado por la suerte, digamos, ambiental de las áreas construidas de la ciudad. Estoy llamando a mis amigos ambientalistas a que mediten en la idea de que la única parte del ambiente no es la parte natural, la que no se ha tocado. Y entonces en Bogotá, por ejemplo, tenemos dos ciudades absolutamente distintas. Ciudades como esta donde estamos y el norte de Bogotá, que tienen unos manejos ambientales, digamos, relativamente civilizados, y partes inmensas del sur de Bogotá, donde lo que hay es un desastre inmenso. Yo soy arquitecto, de eso entiendo. Mire, hay barrios de Bogotá donde un niño para conocer un árbol tiene que irse a otro barrio.
Una de las cosas que yo voy a plantear en mi administración es que vamos a empezar una política de construir parques en los desiertos de Bogotá, digo los desiertos urbanos construidos, así toque comprar manzanas enteras para hacer parques, y así nos gastemos 10 o 20 o 30 o 50 años arborizando las zonas populares de Bogotá que parecen un desierto de concreto, absolutamente inhóspito para vivir. Bueno, la Vanderhamen es un proyecto, en cierta forma, del profesor Vanderhamen, valga la pena decirlo, que de 1.400 hectáreas más o menos en el norte de Bogotá, ustedes saben, está dividida la Vanderhamen, la autopista norte pasa por la mitad, la autopista norte además está encima del humedal Torca-Guaymaral, y una parte de la Vanderhamen es al oriente de la autopista norte y el resto es hacia abajo. Y fue concebida como una herramienta que permitía restaurar un ecosistema originario, digamos, que ya no existe en la práctica en la sabana de Bogotá, que tiene unos elementos clave, el bosque de las Mercedes particularmente, y que conecta los cerros orientales, esos humedales que mencionaba, ese bosque de las Mercedes, con el río Bogotá. Entonces, yo creo que es clave hacer realidad ese proyecto, y eso pasa por ver cómo logramos con cargas, en desarrollos en zonas aledañas, no en la Vanderhamen, podemos lograr comprar esa tierra. Eso debería ser público, y no es público, es privado. Tiene algunas urbanizaciones, digamos, pequeñas, tiene cosas como, entiendo, colegios, cementerios, dotacionales, entre otras cosas, cultivos, hay animales también, digamos, que no son, digamos, fauna silvestre. Entonces tenemos que trabajar en eso. La apuesta mía va a ser lograr que eso sea realidad, y eso parte de conseguir los recursos que nos permitan adquirir esos predios, restaurar esas zonas como era el plan original de Vanderhamen, y eso pasa también por elevar la autopista norte. Hay que elevarla. Ese humedal está roto en cierta forma por cuenta de la autopista norte, por eso se inunda cada vez que hay, porque eso está encima de un humedal. Eso tenemos que con la ingeniería levantar la autopista norte y garantizar que se garantiza, o que se cumple, perdón, la conectividad en el proyecto original de Vanderhamen. En cuanto a la reserva Thomas Vanderhamen, nosotros queremos iniciar nuestra respuesta con una reflexión, y es: esta reserva fue declarada por el Ministerio de Ambiente desde el año 2000. Llevamos 23 años de discusiones de qué puede pasar, qué no puede pasar, y no hemos logrado unir esfuerzos a la hora de reconocer que este es un activo ambiental y estratégico para la ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial protegió el territorio de la Reserva Vanderhamen y al mismo tiempo implementó una sustracción que ya es una realidad y que nos va a permitir extender un poco más esa reserva hacia el norte, hacia la 283. En este punto, lo que nosotros queremos es que las soluciones ambientales de Bogotá sucedan ya. Por consiguiente, nuestro compromiso es, dentro de los ejes generadores de empleo y sobre todo de empleo joven, es que la ingeniería ecológica y la compra de predios para garantizar que la recuperación forestal y ecológica de la Thomas Vanderhamen, en complemento con el desarrollo del plan de Lagos de Torca, permita que tengamos activos ambientales que en el corto, mediano y largo plazo empiecen a beneficiar a todos los habitantes de Bogotá. Por consiguiente, nuestro compromiso es construir sobre lo construido, pero actuar rápidamente con compra de predios, ingeniería ecológica y por consiguiente generación de empleo para la ciudad. Bueno, muchas gracias. Vamos con las dos últimas preguntas. La siguiente es: enumere sus dos prioridades para la ciudad en orden de importancia. Jorge Enrique, las dos prioridades para usted. Perdóname que me distraje, pero es que tengo un compromiso y estoy súper encantado. Listo. Bueno. ¿Me repites, por favor, Sí. la pregunta? Enumere sus dos prioridades. Bueno, esta va a ser la última pregunta. Enumere sus dos prioridades para la ciudad en orden de importancia. ¿Qué es para usted lo más importante en primer lugar y después la segunda? No, yo me excusa, profesor Villabona, pero yo creo que, o sea, las prioridades para el alcalde de Bogotá tienen que ser todas las necesidades y todos los problemas de Bogotá. Además, porque es innecesario escoger.
Si me tocara escoger, pues sí, me pongo a escoger y escojo 2, pero es que no me toca. O sea, lo que me toca es ver cómo atiendo el mayor número de necesidades posibles. Y es clarísimo que para mí, si se trata de resaltar urgencias, el problema económico y social del país, de Bogotá, perdón, me parece dramático. Y hay que atenderlo con toda certeza, pero también hay que atender muy bien el problema de la movilidad, donde tenemos un problema gravísimo, y el problema de la seguridad, donde también tenemos problemas gravísimos. Y otras todo, y la salud, y la educación, y absolutamente todo, porque ¿cómo hacemos para no darle prioridad a todo? No, claro, es cierto lo que usted dice, Jorge Enrique. Estamos de acuerdo en que hay muchos problemas que hay que atender, todos. Digamos, son las urgencias prioritarias, es como la pregunta. Bueno, pero ya mencioné 3. Ok. Entonces, si se trata pues de que hay que resaltar 3, pues entonces Bueno. resalté las 3. Pero yo quiero insistir, los alcaldes de Bogotá tienen que atenderlo todo. Todo, absolutamente todo. Eso es una de las partes de las complejidades del asunto. Uno no le puede decir a un ciudadano que tiene un problema grave en algún sitio que ese problema no es un problema o que se queda quieto porque estamos atendiendo otras cosas. Gracias. Nicolás. Yo sí los tengo claramente definidos. La prioridad para Bogotá es el habitante, el ciudadano, las personas. Yo digo que las ciudades no las hacen los ladrillos ni los edificios, las hacen los habitantes. Y ahí se desprende todo lo demás: seguridad, movilidad, vivienda, salud, educación. Y la segunda, que es muy clave, es la innovación. La innovación. Si no hay innovación, no vamos a dar resultados en seguridad. Llevamos 40 años, bueno, de 30 y pico de años, cuando empezamos con el voto popular que Andrés Pastrana quedó elegido, donde empezaron a hablar de lo mismo. Mire todos los debates, pónganse a la tarea de sentarse y mirar todos los debates que ha habido a lo largo y ancho, y pues Galán tiene obviamente un poquito más de experiencia en eso, y siempre se ha hablado de lo mismo: seguridad, movilidad, seguridad, movilidad. Pero es que la seguridad que se maneja acá es la seguridad reactiva, es cárceles, es policía, es fiscalía, es jueces. Aquí no se habla de seguridad preventiva, no se habla de seguridad colaborativa, estamos muy atrasados. Por eso yo insisto en que lo prioritario en este momento es la innovación, y con la innovación podemos dar resultados inmediatos al ciudadano de a pie. Muchas gracias. Rodrigo. Bueno, profesor, pues mire, hay una necesidad urgente, que es básicamente resolver el problema de inseguridad. Es que lo que estamos viendo en Bogotá es algo inédito, y es la consolidación de macroestructuras del crimen. En Medellín ha habido combos, en Río de Janeiro la policía no puede entrar a barrios porque hay estructuras armadas del narcotráfico, o las casas de cobro en Cali. Aquí algo parecido no había, y es lo que hay en este momento, y eso hay que contrarrestarlo inmediatamente. Pero ese es el tema urgente. Yo lo que llevo, los programas que yo llevo en mi corazón, son 2 básicamente: el programa de niños seguros y de jóvenes seguros. Mira, yo siento inmensa compasión por la situación de las madres que tienen que salir a las 5 de la mañana a coger un bus, tienen a sus hijos 2 años, viajan 3 horas y no lo ven porque llegan a las 9 de la noche. Porque en esta ciudad los peñalosistas nos han vendido la idea de que los buses hacen exactamente lo mismo que el metro. Y esa es la gran tragedia, es la gran herida abierta de esta sociedad. Una familia que dedica, o un padre que dedica el 60, el 70% de su jornada laboral a desplazarse, destruye su vida, destruye su vida familiar. Yo creo que todos los niños que están en media jornada, que son 650.000, un gran reto logístico, estén en jornada extendida de actividad deportiva obligatoria de 2 a 5 y media de la tarde. Salen con un sándwich grande, una fruta, y se van para su casa. Yo creo que esos niños estén en esa actividad todas las tardes, porque es el sentido del mismo de la educación. Y el segundo programa es el de jóvenes seguros, un programa de empleo público para los muchachos de 18 a 25 que ni estudian ni trabajan. Es corto el tiempo, pero esos son los 2 temas que yo llevo acá por principio de fraternidad en mi corazón. Gracias. Juan Daniel. Primera prioridad para nosotros es lograr unir esfuerzos alrededor de que el futuro de Bogotá depende de trabajar conjuntamente por más seguridad, mejor movilidad y reducción de la pobreza. Las 3 cosas van juntas. No podemos tener más seguridad con mala calidad de la movilidad, y no podemos tener
movilidad que no beneficie a las personas más vulnerables. Esa es la prioridad más importante, unir esfuerzos para que entendamos que el desarrollo de Bogotá depende de estos 3 asuntos fundamentales alrededor de la confianza que necesitamos recuperar en nuestra ciudad. Y la segunda es hacer entender a ustedes como jóvenes y al futuro de la sociedad que el futuro de Bogotá en este momento no depende de una respuesta frente al debate Uribe-Petro. Necesitamos entender que los problemas de Bogotá no tienen color político. Necesitamos entender que los problemas de Bogotá tienen cara, tienen lugar y necesitamos elegir gobernantes que vayan y los resuelvan para que seamos una mejor ciudad. Gracias, Carlos Fernando. Como decía Jorge Enrique, cuando uno dice, estas son mis 2 prioridades, la gente va a decir, pues se le quedó por fuera esto, y no, la realidad es que tenemos que trabajar en todos los frentes. Ahora, hay cosas urgentes y hay cosas que son importantes para mí. Yo podría dividirlos así. Lo urgente ya lo mencionaron, seguridad, enfrentar los retos que tenemos, movilidad, no solamente en metro, que se va a hacer en mi gobierno, no se va a echar para atrás, no lo vamos a replantear, Bogotá necesita metro listo en el 2028. Pero yo quiero hablar de lo importante. Para mí lo importante es lo que hablamos en la primera parte del debate, y es cómo logramos que esta sociedad en Bogotá, a través de la educación, cambie. Cómo dejamos de ser una ciudad en desigualdad como la que tenemos hoy. Cómo logramos que la sociedad no se divida desde la cuna cuando unos acceden a una educación de calidad y otros no pueden hacerlo. Eso es lo importante. Y eso pasa por fortalecer la atención integral a la primera infancia, enfrentar la deserción escolar, garantizar el acceso a una educación superior de calidad, que además que se conecte con lo que el joven quiere estudiar y le gusta, con lo que le permita desarrollar un proyecto de vida. Y también lo importante es que esta sociedad no tenga hambre. Es importantísimo revivir el proyecto Bogotá sin hambre de Lucho Garzón, potencializarlo, llegarle a todos los rincones, arrancando por los niños, pero otras poblaciones clave, adultos mayores que están sufriendo hambre, hay pobreza oculta en Bogotá. Pero además, lo importante también es un gobierno que hable con la verdad, que tome las decisiones con base en evidencia, que no llegue a prometer una cantidad de cosas para ilusionar, para emocionar, para después incumplir. ¿Cuántas veces ustedes han oído proyectos que vamos a hacer en 4 años, una cantidad de cosas que nos han dicho que no se puede, en mi gobierno sí se va a poder? Cuento, carreta. Hay muchas cosas que hay que continuar que van bien y no hay que tenerle miedo a eso. Bogotá necesita continuar en políticas que van bien, corregir lo que va mal. Yo no tengo problema en reconocer lo que hizo Claudia en algunos elementos importantes, lo que hizo Petro, lo que hizo Peñalosa, lo que hizo Lucho, lo que hizo Jaime Castro, lo que hizo Mocus. Bogotá sí le apuesta a eso, a corregir lo que va mal, pero a darle continuidad a cosas buenas, va a poder resolver los problemas, y esa es mi apuesta. Muchísimas gracias, Carlos Fernando. Ya no hay tiempo. Queremos agradecer. ¿Tenemos el tiempo para una pregunta? No, es que tenemos el tiempo limitado. Queremos agradecer a los candidatos. Invitamos a todos los candidatos. Desafortunadamente el tiempo de ellos era limitado y el tiempo que teníamos era de 8 a 10 de la mañana. ¿Perdón? Se invitó a los estudiantes para que hicieran unas preguntas. Desafortunadamente el tiempo que tenemos no es suficiente. Quisiéramos que fuera toda la mañana, pero desafortunadamente no puede ser así. Muchas gracias. Dependemos de las agendas de ellos. Ellos tienen unas agendas, digamos ya ocupadas, y les agradecemos la participación.